y donde hay poco Dios, hay poca paz, poca tranquilidad y nada de sentido. Hoy se habla mucho del tema de la sanación, ¿no? De sanar. Yo personalmente, y acá me pueden funar los psicólogos, yo no creo que uno nunca sane. Yo hice un retiro en Emmaús, igual lo que marcó mucho mi vida ese retiro espiritual. No por el retiro espiritual per se, sino por la experiencia de acercamiento a Dios por primera vez en mi vida de esa forma. Y ahí me dieron este rosario. Y tiene algo muy bonito porque también me recuerda mucho la humildad. Y la humildad tiene mucho que ver con la autenticidad, con ser lo que realmente eres y mostrar cómo realmente eres. La felicidad lleva al éxito, pero el éxito no lleva a la felicidad. Dios nos dio todo para ser felices en la naturaleza de su creación. Y ya si el hombre decide ser infeliz por ropa, por oro, por lujos, ya no le puede echar la culpa a Dios. Hijo de pucha. David es mi invitado el día de hoy para conversar en el podcast Fuego y Decisiones. Él es un crack en el tema financiero y ha ayudado una cantidad de personas en Colombia a que avancen en sus estándares. Pero hoy básicamente no invité a David el coach, invité a David la persona que representa ese coach para que hablemos de lo humano y de lo profano. Acá ustedes van a ver una conversación auténtica. Si a ti te gusta este contenido, te invito a que me sigas. Te mando un abrazo fuerte y vamos con toda. ¿Cuál fue esa decisión que tomaste cuando seguir adaptándote ya no era posible? Creo que la sigo tomando, Carlos. Todos los días de mi vida. Dentro de esa historia que ya vos conoces un poquito. Y creo que nunca la había contado porque ahorita lo hablamos fuera de cámaras. A uno siempre lo llaman para hablar de educación financiera, para hablar de finanzas, pero rara vez tiene uno estos espacios para hablar de la historia de uno. Dentro de mi crianza, mi padre fue militar. Y eso, pues vos sabes que obviamente uno está mudándose todo el tiempo, cambiando de ciudad. Y eso trajo algo muy positivo, pero al mismo tiempo negativo. Entre lo positivo, Carlos, creo que eso me permitió encontrar esa habilidad de adaptarme, pero también se convierte en un camaleón. Y ser camaleón por ratos tiene su parte negativa, en cuanto a que ya sentís esa necesidad de validarte según el contexto en el que estés. Y ahí perdés mucha autenticidad. Y hoy, curiosamente, esa herida, yo creo que es una de las heridas que sigo trabajando hoy, la he trabajado mucho en terapia, Carlos. La gente cree que uno como es coach, mejor dicho, uno es perfecto, o en cualquier profesión. Que no pasa absolutamente nada. Exactamente, vos que sos experto en oratoria, la gente cree, no, Carlos es no putas, se equivoca. Pues, hablando, no se equivoca hablando. Y no, curiosamente uno encuentra esos dones en la imperfección y se da cuenta que si uno hace lo que hace, también está muy relacionado a la historia de uno. Y no a lo bueno, precisamente, sino como trascendió eso malo. Y te digo, yo soy muy largo para la respuesta, a veces me voy por los lados. Vamos bien. Pero contestándote la pregunta, es algo que sigo trabajando, esa herida de validación por siempre buscar de pronto la manera de adaptarme al contexto en el que estoy. Viví en demasiadas ciudades, demasiadas culturas, diferentes países. Eso me llevó, Carlos, a eso, a volverme ese camaleón. Por ratos me ha servido, pero por ratos sigo buscando un poquito esa validación para tener que adaptarme al contexto en el que estoy, me hace perder autenticidad. Y ya vamos a trabajar ese tema. Antes yo quiero decirles lo siguiente. Yo a David lo conocí en Cartagena. Fue exactamente en Cartagena, en un yate, porque ya lo había visto en el escenario, pero fue en un yate donde tuve la oportunidad de hablar con él y de intercambiar algunas ideas. Y yo dije, este David tiene su cuento, es decir, lo veo en la tarima y tiene una gran propuesta y las personas lo buscan para que, venga David, ¿cómo es la recomendación para salir de esta difícil situación? Allí específicamente en ese yate yo dije, en algún momento de la vida voy a hacer algo con este hombre y bueno, hoy lo tengo acá en mi apartamento en Bogotá. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Pero te traje fue a cocinar. Vamos a cocinar, vamos a hacer el intento de cocinar. No, mentira, me gusta la cocina, Carlos. Sí, es en serio. Yo tengo una ama de casa interna. Ok. Bueno, la cocina no solamente para mujeres, hermano, porque, por ejemplo, yo que también soy padre, yo soy padre soltero, tú no. Yo me disfruto mucho ese tema de la cocina, me parece una cosa maravillosa.
Bueno, amo de casa, interno. Exacto. Sería más bien El concepto. el concepto, porque sí, ha cambiado mucho hoy en día. Incluso está muy conectado con ese raye que tiene la gente, con el tema de la energía masculina y femenina. Uy, pucha, Y eso dentro sí de le mi están trabajo, dando duro, ¿no? creo que se ha llevado a contextos donde ya están desconfundiendo a la gente, sobre todo en Ajá. tema financiero. Ajá. ¿Sabes? ¿También? Mucho. Ok, sí, Eso, sí, ahorita, claro. Si querés, ahorita hablamos de esos rayes que he notado mucho en mis clientes, en mis alumnos, en los asistentes a mis charlas. Y hoy en día ese tema y ese raye de la energía masculina y femenina respecto al dinero, respecto a los roles de pareja, el tema de las finanzas en pareja, muy complejo, Carlos. Muy complejo. Pero lo que te decía es que me da paz cocinar, me da paz hacer oficio, me da paz hacer aseo. Ok. Me gusta. Bueno, yo creo que nos identificamos ahí. A mí el tema de cocinar, de poder compartir, te lo estaba contando ahorita. Mi plan es venir, atender, servirles café a los amigos, servirles vino, prepararles una comida, prepararles una carne y tener esta conversación. Hermano, qué nota poder estar acá conversando contigo de este tema. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hamburguesitas. Hamburguesita. La gente cree que es de desvare, pero tiene su historia la hamburguesa. Así es. Y vamos hoy a conocerla, comentarla y a disfrutar también la hamburguesa. Claro, sí. ¿Cuál fue, David, esa parte que lograste reconocer donde empezaste a decir, yo requiero validación? Porque, y yo quiero hacerte este comentario, no es sencillo que una persona que esté creciendo como tú lo estás haciendo acepte públicamente ese asunto. Porque sabes que en las redes sociales todo el mundo quiere parecer perfecto. Que no nos pasa nada, que no hay dificultades. ¿Cuándo lograste conectar con ese tema? Pues Carlos, lo que te digo, es un trabajo constante. Hoy se habla mucho del tema de la sanación, ¿no? De sanar. Yo personalmente, y acá me pueden funar los psicólogos, yo no creo que uno nunca sane. Ok. Tú nunca sanas. Tú empiezas a lidiar y aceptar las cosas buenas y no buenas en tu vida. Y yo ya aprendí a lidiar con la validación y las herramientas que tengo hoy me permiten ser consciente de cuando estoy haciendo algo para buscar validación. Y si soy consciente de, porque todavía pasa, lo empiezo a gestionar de forma distinta. Y empiezo a buscar la forma de decir el David auténtico, el David, el verdadero yo, que realmente quisiera ser. Okay. Y en el tema de la creación de marca personal, de creación de contenido, como vos lo decís, vos que también estás con el tema de la marca personal, creación de contenido, de crear estos espacios, hasta qué punto uno se cuestiona, ¿lo estoy haciendo desde mi ego o lo estoy haciendo desde mi autenticidad? Y es una pregunta que me hago todos los berracos días. Okay. Incluso mira que tengo un ancla muy bonita porque fue una herramienta que encontré en terapia. Y son unas anclas que te hacen consciente cuando sos inconsciente muchas veces de las cosas. Ajá. Y para mí un ancla es este rosario que tengo acá. Okay. Y cuando me lo pongo en las mañanas, soy consciente, eso fue, bueno, para los que no son católicos, yo hice, y creyentes de pronto en Dios, yo hice un retiro en Emaús, okay. Igual algo que marcó mucho mi vida, ese retiro espiritual. No por el retiro espiritual per se, sino por la experiencia de acercamiento a Dios por primera vez en mi vida de esa forma. Y ahí me dieron este rosario. Y tiene algo muy bonito porque también me recuerda mucho la humildad. Ajá. Y la humildad tiene mucho que ver con la autenticidad, con ser lo que realmente eres y mostrar cómo realmente eres. Cuando me lo pongo en el día, siempre recuerdo ser yo. Y esto es lo que me trae y me aterriza al mundo real y a mi verdadero yo. Lo vemos en la programación neurolingüística que uno puede tener un anclaje directamente en alguna parte del cuerpo para recordarse algo, tocarse los dedos, hacer una posición, empuñar. La respiración. La respiración juega un papel importante. Ser consciente. David, acabas de decir algo que me parece muy lindo y me hizo conectar con algo precisamente de este podcast. Te voy a confesar algo en esta conversación acá entre nosotros. Este podcast no era para hacerlo hoy en la cocina. ¿Sabes dónde estaba proyectado este podcast? Que lo hiciéramos en un hotel muy reconocido de la ciudad, con unos sponsors muy importantes del país, y en una conversación con mi amigo Charlie, que por allí debe estar en el equipo técnico, conversando acá en esta mesa, tomándonos un cafecito una mañana. Yo le dije, pues nuestro cuento es servir, y empezamos a mirar este espacio y dijimos, ¿y por qué no acá?
si acá particularmente es donde invitamos a los amigos, donde nos sentimos en intimidad. Hermano, ¿cuántas conversaciones buenas no has tenido en una cocina? En una cocina, en un Uber, Ajá. haciendo una fila para comprar el almuerzo. Esos son los espacios que uno debe encontrar porque son auténticos. Así es. Y creo que ese tema de las redes y en la creación de marca personal, Carlos, sí uno comete ese error Hijo de pucha, de buscar quedar bien. de buscar lo perfecto. Y es teso porque hay un dilema fuerte entre lo que vende y lo que no vende. Ajá. Como que hacer lo correcto no generará la facturación que se quiere, ¿o qué? Incluso mira que he visto Sí, lo he coaches, escuchado a mucha gente. he visto coaches de marketing y te Ajá. dicen literal, es que vos tenés que montar un personaje. Ajá. Pero yo digo, ¿hasta qué momento la gente se va a dar cuenta que es un personaje y se te cae la máscara y todos van a decir, ¿este man entonces quién es? Claro. Y yo creo que a muchos creadores de contenido, a muchas marcas personales les ha pasado eso. Y el problema ni siquiera es lo que piensan los demás, sino que la fuente de infelicidad más grande de las personas creo que es cuando sienten que se están traicionando ellos mismos. Hijo de pucha. Ya en la soledad como de la casa terminó la función, grabamos, pasó esto. Y mira que eso está conectado hasta con el tema financiero. Ajá, ok. Yo haciendo una breve descripción que, o la vamos a hacer ahorita. No, pero que hago de una vez. de una. Bueno, vos sabes que yo soy coach financiero. Por supuesto. Y como coach financiero, yo digo, yo soy un financiero de profesión. Yo soy economista y financiero de profesión, no fue lo que Ok. estudié. Pero curiosamente quise estudiar psicología. Ajá. Y dentro de mi historia de vida, en mi adolescencia, me adoleció bastante. Y ahí tuve mi primer acercamiento con la ansiedad, con la depresión. Por eso, teso. Pero también tuve acercamiento con el funcionamiento de mi cerebro, de mi gestión emocional, de entender por qué se venían estos pensamientos, por qué no los podía controlar, por qué mis emociones ya se están representando físicamente en enfermedades, Ok. por ejemplo. Que ahorita con el tema de la hamburguesa también hay otra historia, y es que yo antes no comía hamburguesa, por un tema mental. Ok. Pero de estándares de alimentación, ¿o qué? Ya te voy a decir por qué, pero volviendo a lo que te iba a decir, yo soy un financiero de profesión, pero un psicólogo y filósofo de vocación. Ok. Y es curioso porque cuando se habla de educación financiera, Ajá. cuando se habla de finanzas, la gente cree que solo es educación financiera técnica, Exacto. que son los números, El las el inversiones, los billete. mercados, las acciones, los bonos, los TES, la deuda pública, los créditos. Pero en mi día a día me doy cuenta que las finanzas personales se llaman personales, claro, porque son personas, seres humanos. O sea que ahí el tema energético, mental, sí juega. Yo dejaría a un lado el tema energético, Ajá. ¿sí? Porque no todo el mundo cree en eso. Ok, ok. Pero definitivamente la parte humana sí una parte espiritual, emocional, intelectual, Ok. psicológica, hasta familiar, de creencias, de modelos mentales, de paradigmas que vas creando respecto al dinero y también de contextos también externos, donde tú te das cuenta que no todo el mundo maneja el dinero de la misma forma, no deberían, ¿cierto? Y deberían construir ese carácter financiero y tener ese proceso de introspección, de autoconocimiento primero para construir ese carácter financiero y decir, así es como yo quiero manejar mi dinero, este es mi camino al éxito y este es mi camino a la riqueza. Empecemos a preparar la hamburguesa y deme por favor algunas herramientas que las personas cuando escuchen este podcast, cuando lo vean, digan, yo no pensé que ese tema de finanzas tenía que ver directamente con esto. De una. ¿Qué hacemos? ¿Respondo o cocino? Las dos. Yo no soy multitasking. Hablo y me mocho un dedo. Vamos a intentar hacer las dos. Ay, hombre. Bueno. Si a ti te hace sentido este contenido, esta conversación que estoy teniendo el día de hoy, te hago una invitación especial. Sigue este canal, activa la campanita para que quedemos conectados de acá para adelante. Yo me encargo de hablar con personas y tener conversaciones auténticas. Tal vez esto que a ti te está pasando o que te va a pasar en la construcción de tu marca, de tu negocio, de tu propósito de vida. Si la gente tuviera que empezar, ¿cuál sería ese ABC mientras que vos le vas dando al adobo a la carne? Me falta la sal, que no la traje. No pasa nada, por acá tenemos Esa es. sal. Y Hay que echarle sal a la vida también, ¿no? así es. Bueno, Carlos, pero sintetízame la pregunta. Sí, el ABC para esas personas que quieren fluir en sus finanzas personales, en su vida, en los negocios. Aquí ahorita vos decías algo muy importante y es crear a las personas que tienen resultados. Yo estoy de acuerdo, pero yo digo, hay que creerle más a las personas que han tenido retos grandes en su vida. Ok, a los que han pasado por el fuego, por ejemplo. Sí,
sí, sin desmeritar, pues, porque, mira, Carlos, yo no te voy a decir, pues, que yo nací en la incomodidad. Yo Ajá. he buscado la incomodidad. Eso me gusta. ¿Sí? Ahorita antes de Son cosas empezar, distintas. de empezar el podcast me lo contabas y decías, me voy a mover de ciudad para incomodarme. Total. O sea, algo muy parecido a lo que yo hice viniéndome para Bogotá, pero usted se va para mi tierrita, hermano. Pero sí, Carlos, mira que es curioso porque todo el mundo te muestra una vida perfecta. Ajá. Y todo el mundo te dice y te aconseja qué hacer y cuál es el camino al éxito. Yo creo que no hay nada más peligroso que eso. Hijo de pucha. Y hoy en día hay un tema de pseudo-coaching, Sí. de personas que Por todas realmente se las dan de coaches un poco irresponsablemente, no hablando mal del trabajo de nadie. Yo sé que probablemente la conciencia detrás de ese acto puede ser buena, Sí, sí, sí. pero igual uno tiene que también tener el sentido de responsabilidad y esa conciencia de decir, yo no puedo estar sesgado a mi experiencia personal. No hay un solo camino al éxito, como te lo decía ahorita. Para mí no hay un solo camino a la riqueza, no todos quieren construir la riqueza de la misma forma, Ajá. ni para lo mismo tampoco. Sí. Entonces, el coaching no se trata, y lo que yo hago dentro de mi trabajo, que al principio lo hacía, te lo acepto, erróneamente, era creer que tenía que ser yo perfecto para tener que dar consejos. Ok. ¿En algún momento pensaste en eso? Siempre Ok. lo pensé. Perfecto. Gracias, hermano, por ser honesto. Siempre lo Y pensé. además este podcast tiene esa clave, mi hermano, y es, venga, hablemos, hermano, con 100% de honestidad. Y Carlos, si tú quieres acompañar a alguien a encontrar su propio camino al éxito, no le puedes dar consejos. Ajá. Tienes que ayudarlo al mismo a experimentar la vida con ciertas herramientas para que encuentre sus respuestas. De acuerdo. Eso es muy profesional. Y eso está muy conectado también pues, con lo que me preguntas de Ajá. cómo estructurar la parte financiera. Sí, sí, sí. Uno se da cuenta que la raíz de los problemas financieros de las personas, Carlos, es que no se conocen. Ajá. Y no han vivido ese proceso de autocuestionamiento, de introspección, de mirar para adentro, de enfrentarse a la incomodidad, porque las zonas de incomodidad son las que te hacen conocerte Ajá. para poder construir tu personalidad y sobre todo tu identidad y tu valor como ser humano. Ok. Todos valemos lo mismo como seres humanos, fuimos creados por la misma fuente, digo yo, pero no fuimos creados para lo mismo. David, para que esto no pase de largo, Ujú. espérate que bueno. estás diciendo cosas que realmente quiero resaltar. Esto ya quedó aguado, hermano. ¿Sí? Tener una tablita de pronto para armar las hamburguesas. Venga, yo le saco... ¿Dónde quedaría? Yo creo que esa está bien, Sí. pequeñita, sí. No, Ahí las hacemos. Aquí había una más grande. Yo creo que... Sí. Bueno, no, dale ahí. Aquí está. Mírala ahí. Perfecto. Ok. Para armar las hamburguesitas. Y entonces, Pues pucha, me despisté con la tabla. Con la tabla. Ah, bueno, no, que quería retomar específicamente eso que estás diciendo, y es que el autoconocimiento es uno de esos papeles fundamentales para avanzar en el tema financiero. y en todos los ámbitos. Ok. Empresarial, Perfecto. de negocios. Lo tenemos súper claro en otros ámbitos, pero me parece muy En lo particular que lo menciones en el tema financiero. Porque sabes que en el tema financiero, ¿qué hacen normalmente los coaches? Listo, vamos a hacer un El análisis, presupuesto, el diagnóstico de tus finanzas. Y venga, saquemos lo que se debe, hacia dónde vas, tus ingresos, cómo funciona. Pues pucha, es decir, de una al Excel. Y no está mal. Yo por ejemplo Ajá. con todos mis clientes, pero con un enfoque distinto. Mira que yo, por ejemplo, sí con mis clientes dentro de esa metodología que yo construí, Ajá. se llama los 5 pilares de la arquitectura financiera, que es un proceso de biodescodificación financiera, que es neurociencia aplicada a las finanzas. De acuerdo. Cómo construir un plan de gasto que es la base de absolutamente todo. La gente siempre quiere aprender de finanzas para hacer plata y aprender a invertir. Muchas personas ni siquiera están preparadas para empezar a invertir. Si no tienes un plan de gasto, si no tienes un plan de ahorro y si tienes un plan de deuda desorganizado, pues ¿cómo vas a tener un plan de inversión? Entonces yo empiezo por un plan de gasto, por conocer a la persona, construir algo que llamamos el arquetipo financiero. Okay. Y es entender cómo funcionan esos modelos mentales, esa identidad que ha construido, lo que para esa persona tiene valor, cuáles son sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Todos queremos cosas distintas, todos somos seres humanos totalmente diferentes. Por lo cual la estructuración de ese plan financiero no puede ser igual para todo el mundo. Ajá. Y te lo digo, no sé, tengo clientes que son influenciadores. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y su personalidad, si realmente el tema de ser influenciador y creador de contenido de lifestyle, por ejemplo, está
conectado sus dones, talentos y características con esa profesión, pues también obviamente su plan financiero tiene que ser mucho más flexible. Claro. Son personas que viven viajando, De acuerdo. ¿sí? Que les gusta realmente vivir experiencias, como me llegan gerentes de banco, gerentes de empresas, he trabajado con gerentes de empresas, por ejemplo, de áreas de Bavaria, ¿sí? De varias empresas acá grandes. Cuando doy conferencias en ciertas empresas a los directivos, me doy cuenta que la mayoría de estas personas usualmente son más racionales, entonces sí tienen que tener un plan y les gusta tener un plan financiero mucho más estricto, más a la minucia, mucho más técnico. Pero entonces es moldear las finanzas a uno, no uno moldearse a las finanzas. Y en la educación financiera vos escuchabas que la regla del 50-30-20. Claro. ¿Sí? Entonces gaste el 50% de sus ingresos en sus gastos esenciales, un 30% en gastos variables y no esenciales, y deje un 20% para ahorro, inversión. Decirle a una persona que gane un mínimo, que haga la regla del 50-30-20. ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Muy duro. Decirle a una persona que gane 20 millones de pesos, que haga la del 50-30-20. Está perdiendo un montón de plata, ahorrando solo el 20%. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que este tema de la educación financiera se ha enajenado a la persona. Okay. Y por eso la gente quizás ha hecho muchos cursos de finanzas personales, muchos cursos de finanzas y no han tomado acción. De acuerdo. Porque han hecho, qué pena Carlos, ahí termino la idea, pero han hecho el 99% del trabajo, que es esa parte técnica de adquirir el conocimiento, las herramientas y hacer un presupuesto, saber en qué invertir y todo esto, pero solo por no haber trabajado ese 1% adicional, que es esa parte humana y conectarlo con uno, nunca toman acción en las finanzas. Momento inicial que nos estás planteando es autoconocimiento. Autoconocimiento. Segundo momento. Que incluso mira que eso está conectado. Que no te terminé la idea porque yo te dije que yo soy muy disperso. Pero está quedando pero está quedando bonita las hamburguesas, por lo menos. Está quedando bonita la carne, hermano. ¿A qué término te gusta la hamburguesa? No, término medio yo creo que... Sí, bueno, así la piden en el restaurante. Acá al término que quede. No, hermanito, término medio, Pongo a calentar esto. De una, pongámoslo a precalentar. Listo. Pero entonces diciéndote, claro, mira, cuando yo hago un presupuesto con un cliente, que efectivamente lo hago, usar la herramienta técnica, pero a través de la herramienta técnica puedo conocer a la persona. Ok. Y cuando yo me doy cuenta en sus extractos, por ejemplo, en qué realmente gasta esta persona, me doy cuenta si es una persona que realmente se conoce, si puede estar siendo feliz a través de gastar el dinero lo que realmente lo apasiona. Ay, Dios mío, no me digas eso, que bajé los de noviembre, diciembre y enero. ¿Qué pasó? De las tarjetas de crédito, porque yo veía que una vaina no me cuadraba y yo, o sea, normalmente yo no hago eso, sino que pues tengo como básicamente cómo me voy a gastar, o sea, una vaina muy básica, pero empiezo a ver el detalle y yo digo, pucha, o sea, se va mucho dinero en cosas que normalmente uno pudiera reconfigurar. Por ejemplo, transporte. Total. ¿Qué es eso tan impresionante el tema del transporte? Es decir, Uber en todas las ciudades, en todas partes, y eso, hermano, va sumando. 20, 30, 40, 15. Pucha. Pero mira que también hay un pensamiento erróneo respecto a eso, Carlos. Y por eso la gente le tiene pereza a organizarse financieramente. Porque cree que eso lo va a llevar a hacer cosas que no quiere hacer. Y vos sabes que la mente humana dentro de su funcionamiento... Yo digo que el que no conoce cómo funciona su cerebro está destinado a obedecerlo. Es una frase muy famosa dentro de la neurociencia. Me gusta. Y cuando entiendes el funcionamiento del cerebro, entiendes el funcionamiento de tu gestión emocional y ahí eres mucho más consciente de las acciones que estás tomando, las decisiones. Eso ya está. Ya está. Como para que te lo traigo para acá uno y vamos haciendo ahí equipo. Yo creo, eso ya entra ahí de una. Ya estuvo, mira. Hermano, el próximo negocio es que montemos un hijo de madre hamburguesas. Restaurante. Entonces, bueno, hablamos de este tema del que... Sí. De ese segundo momento. Pero, ¿a qué iba? Al ser humano no le gusta sacrificar. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo percibe como una pérdida. ¿Vos por qué vas a dejar de gastar en restaurantes que te gustan? A mí me gusta invitar a la gente. Perfecto. ¿Por qué vas a dejar de gastar en transporte y para ti es comodidad? Sí, claro. En otras ciudades sí, porque... Pero sí hay una respuesta del por qué lo dejarías de hacer. Y es si el propósito que hay en el futuro es mucho más grande que la incomodidad que tienes en el presente. Y le encuentras sentido. Poderoso. El problema es que la gente ve el dinero únicamente en un estado de supervivencia en el que lo ve en el día a día. Y ahí es donde también nos damos cuenta que las personas han carecido de proceso de desarrollo personal para visualizarse en el futuro y decir, así veo a David en 5, 10, 15, 20, 25 años.
¿Con las personas que has trabajado les genera dificultad? Mucho, Sí. mucho. Y también depende mucho de la personalidad. Ok. Hay personas que tienen una gestión dopamínica mal administrada, Ok. mientras que otros de pronto la administran mucho mejor. Y hay personas que, por ejemplo, se les dificulta mucho el renunciar al hoy por algo mayor en el futuro. Y es algo que yo le digo a mis clientes, se llama gratificación diferida, pero básicamente es escoger un mal menor hoy por un bien mayor en el futuro. Y cuando tú dices, hombre, pues dejar de pedir un domicilio un fin de semana me va a incomodar hoy, pero ¿a dónde me puede llegar a llevar eso en 20 años? Ajá. Ahora, yo no estoy de acuerdo, Carlos, también con la mentalidad financiera de uno solo quedarse pensando en gastar menos. Sí, claro. No, eso es, pues, entre comillas, pobre. O sea, A mí me pasaba. ok. A mí me pasaba, pero te digo que si llegué a dedicarme a esto es porque yo mismo soy la muestra de lo que quizás no se debía hacer y lo he trascendido y he aprendido estas herramientas, no solo financieras, sino también humanas para tener una mejor gestión del dinero. Para que no nos quedemos solamente Ujú. con la herramienta, Sí. porque veo que es muy importante y la tienes súper clara y tienes método, pero yo quiero que lo crucemos con tu vida. De una. ¿Quién era el David que tenía miedo de gastar más? Es curioso porque yo soy economista y financiero de profesión Ajá. y te dije que quería estudiar psicología. Sí. ¿Sí? Incluso también empecé medicina. ¿Por qué? Dentro de mi historia, mi padre fue militar, mi madre fue terapeuta ocupacional y también trabajó con soldados amputados dentro de las fuerzas militares. Entonces siempre vi la vocación del servicio y más que del servicio, de la empatía, Carlos. Y no vi tan marcado el tema del dinero. Curiosamente, en mi casa nunca faltó el dinero y como te decía, yo no nací en un contexto de incomodidad, pues tampoco fuimos una familia exageradamente millonaria. Yo solito he buscado esa incomodidad, creo que ha sido necesario en el proceso de crecimiento buscar la incomodidad, renunciar a ciertas zonas de confort en las que ya estaba, pero dentro de ese tema de la empatía es tu conectar con lo que realmente puede estar sintiendo otra persona. Uh-huh. Y ahí empezó ese don de vocación de servicio y por eso quise ser de pronto médico o psicólogo. Okay. Aparte que el tema de la psicología también estaba pues, muy conectado con mi propia historia de vida, que te conté que la adolescencia un proceso bastante duro. También tuve un proceso psiquiátrico. Okay. Estuve medicado contra la depresión. Gracias a un ¿Cuántos años trabajo... tenías ahí? Mira, ese problema mío empezó más o menos a los 12 años. Okay. Precisamente también descargado de mucha ansiedad por tantos cambios. ¿Sí? Y por el tema de la validación y todo este tema, entrar a diferentes contextos. Y duró más o menos hasta los 17 años, 16 años que estuve medicado. Y mi madre un día dijo, la psiquiatra había dicho, usted necesita medicamento toda la vida, porque lo que usted tiene es un desbalance químico en su cerebro que claro. lo va a hacer. Con ese cuentico nos han tenido. Y viene también el tema de la espiritualidad. Mi mamá es una persona muy pegada a Dios, ya tiene una relación muy estrecha y ella dijo, no necesitas el medicamento. Y gracias a mi madre, hoy en día no estoy medicado y puedo encontrar esas herramientas humanas para gestionar. Y no te digo pues que hoy en día no vaya después de eso sentir ansiedad o sentir por momentos de depresión o caer en esos estados donde uno cae en ese hueco profundo y uno siente que tiene esa nube negra encima y que todo el mundo tiene un sol. David, es que yo siento que en unos contextos como que se ha satanizado el tema de la salud mental. Pero también por otro lado, ya llega un punto donde se habla tanto que también crean problemas en las personas que quizás no tengan. Ok. Como si fuera un tema de sobreinformación o de toxicidad frente al tema en concreto. Sí, no está mal hablar del tema. Lo que está mal es quedarse con ello solo en la mente. Okay. Y a mí me pasaba también, ¿sabes? O sea, sabías que sabías. Claro. Pero a ver adentro cómo se gestionaba eso. Y es que vos hablas con una persona con depresión, con ansiedad y entiende cuál es el problema. Claro. Y quizás la solución a veces hasta es fácil. Porque es actuar. Es actuar. Una persona que de pronto se siente en un estado de ansiedad profunda, de depresión, y eso está tan bien conectado con el tema del dinero, porque tengo muchos clientes que me llegan problemas de depresión y de ansiedad, y eso se ve reflejado en malas decisiones financieras. Hijo de pucha, mucha gente en ese ritmo. Total. Y llega al punto donde, muy madre, nos quemaron las hamburguesas. No, así de buena está la charla. Hay que darle la vuelta, no me preocupe, hermano, que ahí vamos hablando. Eso, oh, hermano, usted tiene estilo. Pero entonces, volviendo al tema, hay varias áreas en tu vida. Y si tú las vieras individualmente, probablemente te vas a dar cuenta que solo es un área en la que está mal. Y si tú lograras destrabar esa área, destrabarías todo el resto. Todo se desbloquea. Incluso el tema del dinero.
muchos de los problemas de dinero es porque el área de las relaciones está bloqueada. Okay. Hay un problema en el área familiar, hay un problema en el área intelectual. Ajá. Hay gente que quiere ganar más dinero y no ha invertido lo suficientemente en sí mismo para encontrar su propio valor. No como ser humano, sino el valor que le puede entregar a un sistema capitalista por el cual le pueda pagar. No, qué poderoso eso que estás diciendo, porque es que la clave está en lograr reconocer mi propia ruta de vida. Exactamente. Hijo de pucha. Y cuando a mí me llega una persona, y a un asesor financiero, a un educador financiero únicamente que se dedica al tema de la educación financiera, que está perfecto, pero te llega con un problema y te dice, mis ingresos son muy bajos. Con educación financiera técnica, ¿cómo carajos le resolves eso? No, no es posible. La inversión no te va a hacer ganar plata en el corto plazo. Porque si incluso no tienes para invertir, entonces ¿cómo vas a empezar a invertir? Ajá. La inversión para mí no es la salvación a tus problemas presentes, es la prevención a tus problemas futuros. Y es la construcción de ese patrimonio a largo plazo. Pero esa fuente de ingresos activa está conectada con tu trabajo activo. Sucede algo muy parecido, David, como cuando las personas quieren empezar a hablar en público y quieren conectar como con otras personas y solamente están buscando la técnica. Y solamente buscan tener una mejor dicción, tener una muy buena narrativa, saber improvisar y se quedan solamente como en la técnica. Pero vamos 2 o 3 pasitos hacia atrás. ¿Cómo fue la conversación con tu mamá? ¿Cómo fue el tema de la crianza con el papá? ¿Qué fue lo que ocurrió con tu pareja? Y la gente empieza a reconectar ahí mismo con una historia de vida que dice, ay, pucha. Yo conecto con eso. Ahí mismo, hermano, o sea, como que se cayera el telón de algo interno que nos dice, uy, pucha, como que sí me pasó algo. En las finanzas sucede exactamente igual. Totalmente. Y mira que para mí el tema del emprendimiento, bueno, no hablemos solo del emprendimiento, Carlos, porque es que también yo siento que hoy en día, dentro de esos consejos que te da todo el mundo y los millonarios, es emprenda, y se ha romantizado el tema del emprendimiento y de encontrar un propósito de vida y de que encuentras lo que te apasiona y nunca vas a trabajar un día de tu vida. Qué pena, Carlos, para mí es una mierda. Ajá, no, hay que bolear. Hay días, yo amo lo que hago, pero, hombre, como todo el mundo, hay días donde hay cosas que hago en mi trabajo que no me gustan. Ajá, claro. Y hay momentos que donde, como emprendedor, como empresario, a veces pienso, si tuviera un empleo quizás no estaría tan estresado. y no estaría estresado por pagar una nómina. Claro. Y tendría mis prestaciones sociales y estaría más relajado, me harían primas primas y y vacaciones. Obvio, Pero claro. ahí es donde nos damos cuenta que no hay una sola ruta al éxito. Ajá. Y yo conozco empresarios no, y emprendedores muy exitosos, así como conozco emprendedores y empresarios muy mediocres. Y conozco empleados muy exitosos que han llegado a las grandes directivas de las grandes empresas multinacionales, como conozco empleados muy mediocres. Ajá. Entonces, para mí no es el negocio, no es el empleo, siempre la persona. Siempre. Pero entonces, volviendo a ese tema... Vamos en el segundo momento de 3. En el segundo momento, listo. Pero recordame la pregunta de ahorita. No, es decir, ya hablamos que es desbloquear ese asunto interno, de ahí pasar a este que estás desarrollando. Bueno, no, a lo que iba, claro, tu historia de vida está conectada con tu propósito de vida. Y ahora, yo creo que tu propósito de vida no necesariamente está conectado con la generación de riqueza. Yo he conocido personas que su trabajo no es su propósito de vida, trabajan y ganan muy buen dinero, pero quizás con ese dinero sí están cumpliendo su propósito de vida. Claro. Es un camino, es un vehículo. Claro, y por eso te digo que se ha romantizado mucho ese tema del emprendimiento y del propósito de vida y que cuando te harás millonario. Y puede que no sea así, puede que te haga millonario algo que quizás no es tu propósito de vida, no es tu pasión, pero que se te da muy bien porque sos exageradamente bueno en eso. Pero ahí es donde aprovechas el dinero para hacer cosas que sí te apasionan, que sí te gustan, con el que puedas hacer filantropía, porque la mayoría de personas se vuelven filántropos. Entonces viene el tema de que la construcción de riqueza para mí es un camino espiritual. Ok. Y el camino al éxito es un camino espiritual. ¿Y por qué digo espiritual? Porque la gente cuando le hablan de esa parte espiritual cree que es Dios allá arriba. Sí, claro. Buda, Alá, lo que sea que crea. El tema religioso. Las energías, el universo y el cosmos. Pero yo creo que todo está dentro porque es que esa fuente creadora nos creó a imagen y semejanza. O sea que todos allí tenemos ese poder que solo está ahí esperando a que lo reconozcamos
y que sepamos cuál es el don, porque no todos fuimos creados con los mismos dones. Ok, de acuerdo. Y hay un versículo de la Biblia en Corintios, muy bacano, me gusta leer la Biblia, no por el tema religioso, sino también por un tema hasta metafísico, es un libro de mucha sabiduría. Y en Corintios dice un versículo, no recuerdo exactamente, mi memoria no es muy buena, pero dice algo así, es que todos hacemos parte de un mismo cuerpo, pero no todos somos la misma parte del cuerpo. Okay. Pero ¿cómo haría la boca sin los oídos para escuchar? ¿O cómo haría los oídos sin la boca para hablar? Y es donde reconocemos que cada uno debe descubrir ese don y ese talento y esas características para ponerlos al servicio de sí mismo y de los demás. Maravilloso. Y para mí es el camino del éxito. Súper bien. Y es un camino de introspección. Y es un camino personal. Y lo que te digo, hasta espiritual. Súper claro. Y me gusta que estemos trabajando esto porque normalmente pensamos que esto es un asunto técnico de seguir un recetario, así como las hamburguesas que estamos haciendo. Total. Y ya. No, es decir, pasan muchas más cosas. Pero muchas más. ¿Y cuál sería ese tercer momento en esas herramientas que hoy nos estás compartiendo en este podcast? El conocimiento. El conocimiento. Técnico. Y ya el conocimiento técnico. Okay. Claro. Porque cuando tú ya trabajas toda esta parte interna, no puedes seguir adelante si no tienes las herramientas técnicas dentro ya de este mundo terrenal para que tú digas, ok, ya todo se lo puedo empaquetar en un servicio, en algo que le pueda agregar valor a través de mi trabajo activo. Y yo sé que, por ejemplo, lo tuyo, has invertido mucho dinero también en adquirir ese conocimiento para agregarle más valor a lo que haces. Así es. Entonces, cuando la gente a mí me habla de inversiones patrimoniales y gana poco, yo le digo, su primera inversión no debería ser en acciones, no debería ser en un bien inmueble, no. Métale a la cabeza. Métale a la cabeza primero. Para mí, las inversiones que más me han llevado a monetizar en mi vida, en una primera instancia, y a pasar de un empleo, ¿sí?, a ser emprendedor, o incluso si fuera empleado, a ser un mejor empleado y volverme indispensable para una organización, tengo que ofrecer mucho más de lo que ofrezco en estos momentos. Y es un trabajo constante. Para mí, la constante en mi día a día es, hoy tengo que aprender algo nuevo, de lo que sea, porque no solo tiene que ser financiero. Maravilloso. Porque para mí la sabiduría va mucho más allá solo del conocimiento también. Eso también es parte de la riqueza y de la abundancia, ¿no? Claro, y la sabiduría es algo que está conectado con tu espiritualidad, con tu gestión emocional, con tu conocimiento intelectual, hasta con tu físico. Eso es sabiduría. Claro. Y en la medida que te vuelvas una persona más sabia, vas a tomar mejores decisiones y de esa sabiduría vas a poder ayudar a más personas. Estamos completamente de acuerdo. ¿Cómo va la carne, hermano? Se nos quemó. No. No, ahí va bien, pero vamos adelantando el resto porque no, solo vamos a tener carne. Hablar en público fortalece la marca personal, el emprendimiento, el desarrollo de los negocios. Si tú eres una de esas personas que está en ese momento de vida, que considera que exponerse es completamente indispensable para avanzar, te invito a que me escribas acá en la descripción de este episodio. Vas a encontrar más información para que conversemos, para saber cómo te puedo apoyar. ¿Para ti qué representa una hamburguesa? Agilidad. Sí. Como un tema de... Ser. Otro cuchillo no hay. Es este. Solo ese, bueno, no se nos da. Listo. Agilidad, como varios ingredientes, versatilidad. Sí. Yo siento que es una vaina internacional. En cualquier parte del mundo uno consigue hamburguesa. ¿Y qué tal simplicidad? Oh, total, o sea, es súper simple. Y conectado con lo que me contabas de lo que estamos buscando ahorita, Ajá. la autenticidad, hoy en día nos han vendido un concepto de felicidad muy complejo. Como que si tuviéramos que llenar muchos requisitos para ser felices. Uy, no, hermano. Muy complejo. Hoy en día la felicidad es muy compleja. Incluso mira que es curioso, Carlos, Va a pasar. donde hay estudios económicos que demuestran muy claramente que la pobreza ha disminuido en el mundo. Ok. Pero aún así, la gente está siendo más infeliz. Y yo creo que es porque, no sé, yo lo pienso de esta forma. Tus padres. Ajá. No, ese camino, hermano, que creo que te lo escuché en Cartagena. Pucha, lo que vivieron nuestros padres, hoy nosotros lo tenemos resolucionado. Pregúntale a tus padres si conocían de marcas de lujo durante su crianza. Si para ellos era una posibilidad siquiera viajar internacionalmente todos los años. Y no es que esté mal.
Y hay una frase que leí en un libro muy bacano de unas personas que se llama El hombre más rico de Babilonia. Sí, claro. Clásico, por ahí lo tengo. Y también dice algo así, no sé si exactamente, porque soy malísimo para la memoria, como te digo, pero dice algo como que Dios nos dio todo en la naturaleza para ser felices. Ajá. Que si ya el hombre... Por ahí está. A ver, páselo. Ahí está, véalo, véalo, ahí está. Para que vea que no es mentiras. Bueno, ahí lo buscan. Y la frase decía algo así como, Dios nos dio todo para ser felices en la naturaleza, en su creación. Y ya si el hombre decide ser infeliz por ropa, por oro, por lujos, ya no le puede echar la culpa a Dios. Hijo de pucha. Esa frase me marcó demasiado. Y no es que querer oro, querer lujos, querer viajar a Europa cada año Sea un inconveniente. sea un inconveniente o esté mal, está perfecto. El problema es que vos creas que por eso es que vos sos feliz o que por eso vas a ser feliz. Y ahí tal vez hay un error conceptual de una generación en estos momentos. O que cuando tengas dinero vas a ser feliz. Uy, no, hermano. Entonces, ¿en la ruta qué? ¿En el camino hacia eso qué? Precisamente ahí es donde está la felicidad. En buscar las herramientas. Y para mí la felicidad es un término muy ambiguo, muy complejo, porque vos le preguntas que la felicidad, cualquier persona te va a responder algo distinto. ¿Sí? Lo mismo que el éxito, ¿no? Lo mismo que el éxito. Exactamente. Y hay una frase que también me gusta mucho. Hágale mientras que yo voy volteando. Volteando las que no se vayan a quemar. Y es que la felicidad lleva al éxito, pero el éxito no lleva a la felicidad. No necesariamente. No necesariamente. Ok. No, definitivamente no. Y ahí es donde vos te das cuenta que o sea, hay personas... de manera categórica, no. Yo diría que no. Ok. Y vos ves personas toda la vida persiguiendo la felicidad, más no decidiendo ser felices. ¿Sí me hago entender? Sí. Y la gente se la pasa toda la vida diciendo, el día que tenga una familia voy a ser feliz. El día que tenga este trabajo voy a ser feliz. El día que tenga tiempo voy a ser feliz. El día que tenga salud, ese día voy a ser feliz. Buscando el ideal, postergar esa decisión. Y claro, la felicidad, como el amor, es una decisión. Claro, y si vos pones la felicidad en el resultado, te vas a dar cuenta que lo alcanzas y tu vida no se acabó. Y si vos mañana ya tenés el carro de tus sueños, la esposa de tus sueños, los hijos de tus sueños, la casa de tus sueños... Se acabó el proyecto. Entonces ya que te empaque para el cajón, porque es que ya acabó la vida. Entonces la felicidad se tiene que encontrar en el proceso, Carlos. Pucha, en el camino, en el día a día, en la cocinada, en la conversación, en la dificultad, en el reto, en la magia de construir lo nuevo. Y en el agradecimiento. En la gratitud. En la gratitud. Y mira que conectándolo con la parte financiera, veo a los jóvenes con mucha impaciencia de construir un patrimonio y de construir riqueza económica. Pero eso es un asunto de moda, es tendencia, o eso de fondo, ¿qué Hombre, más hay o qué? No te podría hablar del pasado porque no existí y solo podría hablar meramente de un sesgo de lo que vieron mis padres, no sé. ¿Sí? Pero lo que sí veo ahorita es que estamos muy sobreestimulados. Okay. Y este mundo va muy rápido, pero hasta qué punto nosotros también tenemos que ir a la par, cumpliendo más de las expectativas que te pone el mundo. ¿Sí? Hay algo que yo me disfruto mucho, incluso esta mañana lo estaba haciendo, y es organizar mi plan financiero. Okay. Me lo disfruto todos los berracos meses. Y tengo herramientas donde visualizo qué va a ser mi mes, cuál es mi flujo de ingresos, cuál es mi flujo de egresos, donde visualizo cuál es mi capacidad de ahorro, cuál es mi capacidad de inversión. Justo esta mañana también dentro de las inversiones estaba ajustando mi portafolio de inversión. Dentro del tema patrimonial tengo una calculadora de patrimonio y trimestralmente calculo mi patrimonio, a ver si está aumentando, si decreció. Y es una forma mía de disfrutarme el proceso de construir riqueza. Okay. Me gusta, me encanta. Y me encanta ver mis inversiones, ver cómo van, sin llegar al tema de la obsesión tampoco, de esto es plata. Para mí no es plata, para mí es un proceso. Ajá. Es un proceso de construcción de riqueza que me está gustando, que lo agradezco demasiado y que veo que las personas cuando lo aprenden a hacer, aprenden también a desapegarse de sus expectativas futuras y enfocarse más bien en el proceso, que ahí es donde está la mera vida. Hijo de pucha. Es el camino, es la construcción del camino la que nos debe llevar a esa felicidad, a esa decisión de amar lo que hacemos. Y si no es eso, mi hermano, entonces, ¿qué tal esperando el punto perfecto y que no llegue? Y puede que llegue, pero que no llegue como vos creías. Que llegue de una mejor manera.
de una mejor. O no tanto. Y no hablemos de mejor o peor. Y para mí las decisiones son decisiones. Ajá. Tú no sabes si van a ser buenas o malas, pero eso es lo bonito de la vida, Carlos. Que la vida es una tragicomedia. El que venga acá creyendo que no va a sufrir, No. qué vida tan aburrida. Sí. No, esto no es solamente que todo funcione. Claro. Me gusta ese Démosle- concepto. Yo creo que ya le podemos apagar ahí a las... Sí, va a pagar. Démosle vuelta a esta para que se hace más. Ok. Y donde hay poco Dios, hay poca paz, poca tranquilidad y nada de sentido. Ok. David, gracias hermano por estar acá y terminemos a No, ver vea, ya. para que probemos. Ya quedó, vea, acá la salsita final. Salsita buena, para que la hagan. Eso le da todo el sabor a la hamburguesa. Qué rico hermano, se ve muy bueno. Le damos una partidita. Así es. No sé si el término de la carne quedó en el correcto. Acá ya nuestros amigos expertos chefs van a criticar. Pero yo le dije a Carlos que acá al término que quedara. Al término que quede, ¿no? Eso se ve delicioso hermano. Porque quedó más que hecha. Ahora, Y las papitas, hombre, por Dios. una berraquera. Y la gente no vio cómo la hicimos. Eso. La hicimos de cero. No vayan a creer que son de paquete. Hombre, eso se ve una berraquera hermano. Ahí me disculparán el emplatado, pero Carlos, dale. Probala. Muchas gracias papá. Démosle mordisco Vamos a a eso. darle a esto. A ver. O bueno. Más salsita. Qué buen sabor. ¿Y qué tal las papas? Buenas. Carlos, muchas gracias. Bacano el espacio. Qué belleza hermano. Cuando hamburguesa. quieras, un asadito, algo asadito de Alvarez también muy buenos. No, qué belleza. Vamos a hacerlo hermano. De una. Carlos, muchas gracias. A ti. Muy bacano el espacio. Me disfruté esa conversa profunda, con herramientas. La gente se lleva cosas muy chéveres. Gracias, David. De una, Carlos. Con toda, papá. Mira, hasta sonó la campana al final. De una. Aunque sí le faltaron un poquito las papas, ¿no? No, pero están buenas.